Estamos en el libro del profeta Malaquías. Y es una serie completa de todo el libro, en la tragedia del desamor a Dios. Ese es el título de toda la serie, la tragedia del desamor a Dios. Durante toda esta serie vamos a ver 6 evidencias que hablan de un corazón que ha caído en el desamor a Dios, que ya no ama a Dios, que quizás en un momento lo amó o quizás nunca lo ha amado y está en ese desamor. Vimos la primera hace unos domingos, quizás el mes anterior. La primera evidencia fue: quien ha dejado de amar no puede ver el amor de Dios. Quien ha dejado de amar a Dios no puede ver el amor de Dios para su vida. Son ese tipo de personas que dicen: Dios no me ama, pero sencillamente es porque no está amando a Dios y no puede ver su amor. Y estamos en la segunda evidencia. Estoy haciendo aquí un resumen, una especie de puente para que no estemos tan perdidos. La segunda es: quien no ama a Dios tampoco le honra. Quien no ama a Dios tampoco le honra. En esa estamos. Y estamos en esta segunda evidencia. Y esta segunda evidencia nos tomó 2 predicaciones. Hoy va a ser la segunda parte. Ya vimos la primera, la segunda parte. De pronto usted lo recuerda, de pronto no lo recuerda, pero la estructura de esta predicación es denuncia de Dios, la respuesta del pueblo y 2 argumentos que sustentan la denuncia. ¿Cuál es la denuncia de Dios? Bueno, mi pueblo no me honra. Ustedes no me honran. Esa es la denuncia de Dios en Malaquías. Ustedes, pueblo escogido por mí, Israel, mi pueblo, ustedes no me están honrando. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Bueno, Dios, creo que estás equivocado. No tenemos la misma visión, no tenemos la misma interpretación de las cosas. Esa es la respuesta del pueblo. La respuesta del pueblo es: ¿pero en qué te hemos deshonrado? No entendemos muy bien. Y entonces Dios enseguida presenta 2 argumentos que sustentan su denuncia. 2 argumentos. Entonces Dios en su gracia le dice al pueblo: ¿sabes qué? Les voy a explicar por qué ustedes me están deshonrando. Ya vimos la primera, son ofrendas que deshonran a Dios. Eso lo vimos hace un mes aproximadamente. El primer argumento que evidencia la denuncia de Dios es que hay ofrendas que deshonran a Dios. Eso ya lo vimos. Y hoy vamos a ver el segundo argumento en el contexto de Malaquías 2, 1 al 9, que leyó nuestro hermano Luis Enrique. El segundo argumento es: hay sacerdotes que deshonran a Dios. Hay líderes religiosos que deshonran a Dios. Entonces, lo que Dios está diciendo: ustedes me están deshonrando. ¿Por qué? Porque todo el sistema religioso está mal. Las ofrendas que me presentan me deshonran. Los sacerdotes que lideran a mi pueblo en el aspecto religioso también me están deshonrando. Dios presenta esta segunda evidencia: sus sacerdotes no le honran porque han dejado de amarle. Han dejado de amarle. Sus representantes, sus embajadores demuestran un desamor a través de la deshonra constante. Está muy ligado, ya lo habíamos hablado, la honra con el amor. No puedo honrar a Dios porque no le amo. Y vamos a ver 4 señales en el sermón de hoy. 4 señales que efectivamente demuestran que los sacerdotes en este contexto no estaban honrando a Dios. Estaban apartados de Dios, en otras palabras. Y aunque el texto está dirigido hacia los sacerdotes, no podemos perder de vista algo: que los creyentes en el Nuevo Testamento son vistos como una nación de sacerdotes. Todos ahora somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque todos ahora podemos ir a la presencia de Dios sin un mediador. Podemos ir, obviamente el mediador es Cristo, pero ya no necesitamos un mediador humano. Podemos ir a la presencia de Dios. Y yo los animo a que podamos reflexionar en nuestra propia vida hoy a lo largo de la predicación. Que usted no diga: bueno, eso es para los sacerdotes. No, la Biblia dice que usted y yo somos una nación de sacerdotes. Entonces, la primera señal en la cual Dios evidencia que los sacerdotes están deshonrando a Dios
como fruto de su desamor es la siguiente. Primera, los sacerdotes no han tomado una decisión de corazón. Usted lo puede ver en el verso 2. Mire que se repite 2 veces. Y lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando Dios. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Cuál era la decisión que tenían que tomar de corazón? Darle gloria a Dios. Darle gloria a su nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y lo repite después al final del verso. Porque no habéis decidido de corazón. En este texto Dios dice claramente que los sacerdotes deben dar gloria a Dios. Pero ellos no lo hacen porque no han decidido de corazón. Qué frase tan significativa, qué frase tan actual, tan moderna, decidirse de corazón. Por eso es que la Biblia es atemporal, es eterna. Son frases que nos enseñan hoy. El corazón de los sacerdotes no honraba a Dios porque su corazón estaba indeciso. Estaba dividido. En otras palabras, no habían tomado partido. En otras palabras, eran tibios. Son sacerdotes, imagínense, son sacerdotes del Dios Altísimo, pero su corazón está lejos de Dios. Los sacerdotes hacían rituales, iban a trabajar el templo, ese era su trabajo, tenían que ir a trabajar el templo, recibían las ofrendas del pueblo, las ofrendas de animales y también de grano, hacían los oficios sacerdotales, pero todo era superficial. Dios los llama a decidir de corazón. Ese es el llamado de Dios. Decidan de corazón, a ser coherentes entre su corazón, su parte interna y sus hechos. No más división en su corazón. Decidan como un acto de su razón. Muchas veces creemos que la Biblia cuando habla de corazón es nuestra parte emocional. Y no es así. Corazón en términos bíblicos tiene que ver con toda la parte interna del ser. Su mente, su voluntad y sus emociones por defecto. Dios llama a decidir por Dios. Decidan en su mente darle gloria a Dios. Esta es una enseñanza transversal en toda la Biblia. Elías, usted recordará el profeta, le dice al pueblo de Israel unos siglos antes, le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, entonces síganlo a él, el Dios pagano. Elías les dice eso, tomen una decisión por Dios. Tomen una decisión entre lo uno y lo otro, pero no sigan vacilando entre dos pensamientos. Nuestro Señor Jesús dijo algo muy parecido, no podréis servir a dos señores, porque van a terminar sirviendo uno o al otro, refiriéndose a las riquezas. Podemos tener el corazón dividido. Nuestro Señor también dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, no con un porcentaje, no con una división. Ese era el camino de los sacerdotes, tener el corazón dividido, porcentual. Tener el corazón dividido, mis amados hermanos, es un mal síntoma, que seguramente nos va a llevar a deshonrar a Dios y a dejar de amarle. Hay creyentes hoy en día que tienen el corazón dividido. Tienen un pie en la fe, un pie en la iglesia, pero otro pie en el mundo, en lo que desagrada a Dios. No pueden decidir definitivamente por Dios porque tienen el corazón dividido. Incluso no pueden presentarse ni siquiera como cristianos ante el mundo porque tienen el corazón dividido. No sé si su contexto secular, del trabajo, del colegio, del barrio, sabe que usted es cristiano. Dios no va a compartir su honra. Dios no va a ser una especie de cómplice de un corazón dividido porque no toma decisiones por Dios. No sé si le pasa,
Pero Dios habla a sus hijos para que tomen decisiones. Dios habla a sus hijos para que tomen decisiones. Quizás Dios te ha estado hablando de tomar decisiones hoy que le honren, que honren su nombre. Pero muchas veces decidimos guardarlas en un cajón, como se dice en Colombia, hacernos los locos y olvidar esas decisiones que tenemos que tomar. Eso no honra a Dios. Tomar decisiones por Dios habla de un corazón que le quiere honrar, que ha decidido amarle. Cuando no tomamos decisiones que sabemos que agradan a Dios y le dan honra, evidenciamos que tenemos un corazón dividido. El versículo 3 nos deja ver que Dios no juega a esto. Para Dios no es un juego. Y habla de consecuencias muy serias en el versículo 3 para los sacerdotes. Dios ve el corazón del hombre. Él sabe cómo está nuestro corazón hoy. La segunda señal que evidencia que los sacerdotes están deshonrando a Dios como fruto de su desamor es el siguiente: olvidaron seguir el legado de otros. Estos sacerdotes olvidaron seguir el legado, el ejemplo de otros. Esto lo vemos del verso 4 al 6. Olvidaron seguir el buen ejemplo de personas del pasado. Es por esta razón que Dios le recuerda el pacto que Dios hizo con Leví. No sé si vio en los versículos que se está hablando de Leví. Era una persona. Es lo que se conoce como el pacto levítico. Hay varios pasajes en el libro de Números, un libro de la Biblia, que hablan del pacto levítico. Un pacto que Dios estableció con Aarón, del linaje de Leví, y sus descendientes, los cuales serían sacerdotes del templo en cada generación que estuviese el templo. Este recordatorio de sus raíces levitas está en estos versículos del 4 al 6. El ejemplo de Leví era un contraste pedagógico para los sacerdotes de aquella época de Malaquías. Lo que Dios está diciendo: ¿por qué no miran a Leví? Ustedes sacerdotes en la actualidad, ¿por qué no ponen sus ojos en Leví? ¿Y qué dice? ¿Cuál es el ejemplo de Leví? Lo dice ahí en el verso 5. Leví tuvo temor de Dios. Y además otra cosa, se humilló delante de Dios. Ese debería ser el corazón de un sacerdote. Temer a Dios y humillarse delante de Dios. Ese era el ejemplo que ellos debían seguir. Los sacerdotes eran descendientes de la tribu de Leví y los levitas fueron escogidos para este noble rol, este servicio religioso. Dios les dice a estos sacerdotes: recuerden a su ancestro Leví, recuerden cómo él tenía temor delante de mí y cómo se humillaba delante de mi nombre. Lo que Dios está diciendo es: recuerden cómo Leví me honraba. Cuando nuestro corazón está dividido, cuando nuestro corazón comienza un proceso de desamor a Dios, comienza a olvidar fácilmente. Un corazón así olvida lo que Dios ha hecho, olvida el ejemplo de los personajes de la Biblia, olvida el ejemplo de nuestros ancestros, olvida el ejemplo del legado de ellos. Yo soy cristiano de tercera generación. Mi abuela se convirtió del catolicismo al cristianismo. Mi mamá también. Y ellas han sido ejemplo de fe, de compromiso con la iglesia, y ellas eran mujeres de oración. Eso es un legado que yo no quiero olvidar. Espero que mis hijos, que mis nietos honren a Dios, amen a Dios. Ese es el legado que quiero dejar en sus corazones. Pero comienza con mi ejemplo. Quizás usted sea el primer cristiano en su familia. Y yo lo animo a que se inspire en el legado de hombres y mujeres que dieron su vida por la causa de Cristo. No solo en la Biblia, también en la historia de la iglesia. El escritor de Hebreos dice algo precioso en Hebreos capítulo 12. ¿Qué es lo que dice el escritor de Hebreos?
Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, tenemos muchos testigos alrededor, y ya les digo quiénes son los testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si usted ve un poquito el contexto de Hebreos capítulo 12 y va al capítulo 11, es el famoso capítulo de la fe, de los héroes de la fe. Esta nube de testigos se refiere a los famosos héroes de la fe del capítulo 11. Todos tenemos un legado. Lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en los personajes de la Biblia, en la historia de la iglesia, cuando leemos grandes hombres y mujeres que lo dieron todo por Jesús. También lo tenemos aquí en nuestra iglesia, hombres y mujeres fieles al Señor. Esa es una de las razones por la cual la iglesia necesita personas maduras en la fe. Quisiera colocar un anuncio clasificado. Se buscan cristianos maduros en la fe. No porque no los tengamos, sino porque es urgente. Necesitamos hombres y mujeres maduros en la fe. Es urgente. ¿Por qué? Porque usted necesita ser utilizado por Dios para inspirar a alguien, para aconsejar a alguien. Que Dios lo utilice como testigo para fortalecer la fe de otros. Si quieres honrar a Dios, no olvides el legado de creyentes fieles. La tercera señal que evidencia que los sacerdotes están deshonrando a Dios como consecuencia de su desamor a Él es que olvidaron su responsabilidad, versos 7 y 8. Olvidaron su responsabilidad. En el verso 7, Dios dice en este versículo, y lo comunica claramente, lo que espera de un sacerdote, lo que espera de un líder espiritual. Y lo que dice el verso 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Y mire cómo termina, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Un sacerdote debe hablar sabiduría. Debe ser un maestro de la palabra de Dios en este contexto de la ley. ¿Por qué razón? Porque son mensajeros de Dios. Es irónico y totalmente pensado que Dios lo utilice la palabra mensajero en este verso. Los sacerdotes eran mensajeros de Dios, pero no lo fueron. Entonces Dios tuvo que llamar a otro mensajero. ¿Sabe qué significa la palabra Malaquías? Mi mensajero. El significado de la palabra Malaquías es mi mensajero. Entonces Dios llamó a otro mensajero, a Malaquías. La sabiduría de un sacerdote depende de su relación con la ley de Jehová, con la palabra de Dios. De eso depende que no sea tropiezo, como lo dice el verso 8. Ustedes han hecho tropezar a muchos, dice el Señor en su denuncia. La relación del sacerdote con la palabra de Dios le permite que sea sabio, que sus consejos sean sabios, que sean bíblicos. Un sacerdote, un predicador, un pastor no puede aconsejar desde su experiencia personal. No, es que a mí me pasó lo mismo a mis 25 años. Bueno, puede mencionar algo así, pero tiene que ir a la palabra de Dios. Tiene que aconsejar desde un parámetro bíblico. Tenemos que recuperar la costumbre de decir, es que la Biblia dice así. Es que esto enseña la Biblia. Pero muchas veces no lo podemos decir porque no tenemos una relación cercana con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Pero estos sacerdotes olvidaron su responsabilidad. Su boca debía hablar palabra de Dios. Hoy en día, lamentablemente, se han introducido filosofías humanas a la iglesia, posiciones humanas que aconsejan al pueblo de Dios sin un parámetro bíblico. Cada creyente debe vivir su vida y aconsejar a los otros de acuerdo a la palabra de Dios para que no se convierta en piedra de tropiezo para los demás. Jesús dijo que somos la luz para otros. Esto es una tremenda responsabilidad.
¿Sabe qué? Usted y yo somos la luz del mundo en medio de las tinieblas. Esto no solo le corresponde a los sacerdotes, a los pastores, a los líderes religiosos. No, es a todos los creyentes. Todos sabemos que vivir sin responsabilidades es más fácil. Nos gusta muchas veces vivir sin responsabilidades. Pero todos lo vemos mal, ¿no es cierto? Todos señalamos al irresponsable. El estudiante que no es responsable con sus tareas es señalado por los padres y los profesores. El trabajador que solo trabaja cuando su jefe lo ve es señalado no solo por su jefe, también por sus compañeros de trabajo. El ciudadano que no es cívico o que no denuncia un delito es señalado por sus vecinos y por el gobierno. Pero en cuestiones espirituales creemos que podemos vivir sin asumir responsabilidades. Yo solo quiero asistir a la iglesia. ¿Y tus responsabilidades? Dios espera que tú y yo seamos ejemplos de fe. Que usted le hable a otros a Jesús. Jesús espera que usted y yo nos identifiquemos como cristianos, como discípulos de Jesús, como seguidores en un mundo que ha decidido olvidar a Dios. Debemos asumir esa responsabilidad. Debemos asumirla como cristianos. Jóvenes, aquí los jóvenes que me escuchan, ustedes necesitan asumir la responsabilidad de la fe en su generación. Lo tienen que hacer desde ya. ¿Quién será el próximo pastor? ¿Quién será el próximo misionero? ¿Dónde están los nuevos maestros de la Biblia? ¿Quién asumirá la responsabilidad del nuevo director de alabanza? ¿Quién va a asumir ese reto? Necesitamos ejemplos de fe a cualquier edad. Vemos en la Biblia que hay ejemplos de fe de niños. Vemos ejemplos de fe de jóvenes, de adultos, incluso de la tercera edad. Hay ejemplos en todas las edades. Necesitamos ejemplos de fe en todas las edades. No es lo mismo que yo le hable a un joven de Cristo que un joven le hable a otro joven de Cristo. No es lo mismo. Necesitamos ejemplos de fe. Ya no es tiempo de eludir la responsabilidad de Dios. Ya no es tiempo de eludir el compromiso que debemos tener ante el estudio de la Biblia. Queremos que el mundo sea mejor. Queremos que el mundo cambie. Queremos que las personas maduren la fe, pero eludimos la responsabilidad. Queremos los frutos de nuestra familia, de nuestros jóvenes, pero eludimos la responsabilidad. Y al eludir la responsabilidad, le enviamos un mensaje a Dios. No solo es una consecuencia colectiva. No, cuando yo eludo mi responsabilidad, le estoy enviando un mensaje a Dios. No mereces que te ame con todo mi corazón. Dios, no mereces que te honre con una vida entregada a ti. Este es el momento para tomar decisiones. Si estás escuchando esto, Dios te está llamando a hacer algo. Asumir una responsabilidad. Lo que nos lleva a la cuarta señal que evidencia que los sacerdotes están deshonrando a Dios como fruto de su desamor. Han olvidado la importancia de la obediencia a Dios. Han olvidado la importancia de la obediencia a Dios. Ahí lo vemos en el verso 9 al final. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Los sacerdotes tenían una función religiosa, pero su función principal era honrar a Dios con sus propias vidas. Lo quiero repetir. Los sacerdotes tenían una función religiosa, pero su principal función era honrar a Dios. No podemos mezclar el ministerio y el servicio en la iglesia y reemplazarlo. No es que yo sirvo en la alabanza, no es que yo sirvo como greeter, no es que yo sirvo, no sé, limpiando las sillas. Y está bien, y es bonito, pero su principal función, mi amado hermano, es honrar a Dios con su corazón.
Lo otro es producto y consecuencia de eso. Estos sacerdotes tenían esta función, honrar a Dios. Pero ¿cómo lo hacían en términos prácticos? A través de la obediencia a la ley, a través de la obediencia a la palabra de Dios. El verso dice que los sacerdotes no guardaban los caminos de Dios. En otras palabras, no obedecían el camino que Dios les había trazado para sus vidas y sus ministerios. No guardaban el camino de Dios. Pero no solo deshonraban a Dios en esto, también deshonraban siendo injustos con el pueblo, tratando al pueblo con favoritismos. El texto dice que debían ser justos con la ley. Quizás, y estoy aquí haciendo una inferencia, quizás recibían la ofrenda incorrecta de algunos, pero eran más severos con otros. Quizás dejaban pasar una ofrenda equivocada a algunos, pero a otros sí eran mucho más exigentes. El honrar a Dios siempre implica una aplicación con relación al prójimo. Honramos a Dios y Dios espera también que nos portemos de manera adecuada con el prójimo. Jesús dijo que toda la Biblia se resume en 2 puntos: amar a Dios y amar al prójimo. Y no se pueden despegar, no se pueden despegar. Solo podemos amar correctamente al prójimo cuando amamos a Dios. A esos sacerdotes no les interesaba obedecer la ley, no les interesaba los mandamientos de Dios, no les interesaba lo que Dios había dicho en su palabra, no les interesaba los mandamientos que Dios había establecido con justicia hacia el prójimo. Un principio de toda la Biblia es que el amor a Dios, el honrar a Dios, está ligado totalmente a la obediencia a los mandamientos de Dios. Y este principio no se puede desatar. Lo repito, ¿el principio cuál es? Si yo honro a Dios, la manera de mostrarlo es a través de la obediencia a los mandamientos. ¿Amas a Dios? Lo obedeces. ¿Honras a Dios? Lo obedeces. Entender esto evita una clase de cristianismo emocional, basado solo en palabras bonitas o en experiencias emocionales temporales. Podemos emocionarnos mientras cantamos una canción de adoración aquí en la iglesia, o emocionarnos cuando estamos en el carro y escuchamos una canción, y eso está bien. Pero si esto no nos lleva a la acción, si esto no nos lleva al arrepentimiento, si esto no nos lleva a la obediencia a Dios, entonces es una emoción pasajera que no sirve de nada. Jesús lo dejó muy claro en Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La expresión del amor hacia Jesús no se queda en las palabras bonitas, no se queda en la camiseta donde decimos yo amo a Jesús. No, se traduce en obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy la denuncia de Dios es la misma. Hay personas que no han decidido por Dios de corazón y por eso no le aman, por eso no le honran y por eso no le obedecen. Hoy la denuncia de Dios, y quiero que lo entendamos bien, es una invitación llena de gracia. Esto es una invitación llena de gracia. Si no has decidido por Dios, hazlo hoy. Si no has decidido ir a Cristo para seguirle, para amarle, para honrarle, toma una decisión. No importa si eres un líder de la iglesia, no importa si eres el pastor, no importa si eres un asistente que viene de visita de tanto en tanto. Hoy Dios te confronta y me confronta a tomar decisiones por Él, a tomar partido. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? A presentarme como tal dentro de mi contexto secular, a no tener el corazón dividido. La verdadera fe, amados hermanos, implica decisiones por Dios. Decisiones. Mucha gente dice que tiene fe, pero nunca ha tomado una decisión por Dios. Nunca. ¿Qué has hecho por Dios? ¿En arrepentimiento, en obediencia, en servicio a Dios? Dios llamó a Malaquías para ser su mensajero. Ese fue el llamado de Malaquías. Y Dios te llama hoy a algo más grande y trascendental
que cualquier actividad humana. Tú no viniste a este mundo a ser exitoso en el trabajo, a tener dinero y tener propiedades. No, Dios te llamó a una cosa en específico: honrar su nombre, amar su presencia, obedecer su palabra y que tú y yo seamos mensajeros de su evangelio. Ese es el objetivo de nuestra vida. Tú y yo nacimos para honrar a Dios. Ese es el propósito del ser humano. Y no hay nada más elevado, no hay nada más grande, no hay nada más valioso, no hay nada más inteligente, no hay nada más sabio, no hay nada más profundo que seguir el llamado de Dios para nuestras vidas. No nos equivoquemos pensando que hay algo más importante que eso. Y tampoco nos equivoquemos pensando que podemos ir allí, como se dice en el refrán, como en autobús, en camión, pensando que Dios no ve nuestro corazón indeciso. No, Dios ve nuestro corazón. Y hoy la invitación es que tú decidas hoy con todo tu corazón para seguir a Jesús. Toma decisiones por Dios. Toma decisiones por Dios. Él ve tu corazón. Yo le pido que cierre sus